gracias, Marcela. Y muchas gracias a todos ustedes que están aquí una vez más para que aprendamos juntos cómo hacer funcionar los cabildos y cómo crear este cuarto poder. Esta semana vimos que el tema de la participación popular llegó a la televisión, lo cual fue un gran aporte, creo yo, de traer los independientes a hablar de la necesidad de empoderar a las personas comunes y corrientes y no simplemente esperar a que los representantes se sienten a sesionar y básicamente decían todo entre cuatro paredes, ¿ya? Entonces eso es una cosa muy auspiciosa, significa que las distintas listas están pensando cómo institucionalizar, cómo darle poder legal a las personas para poder participar, y ahí obviamente hay dos caminos. Uno es el camino no vinculante, que es el camino de la consulta, ¿ya? El camino de traer voces y escuchar a la gente, ¿ya? Y el otro es el camino del mandato, que la gente delibere entre ella y que tengamos en el fondo algo que demandar a los representantes para que ellos y ellas puedan en el fondo pelearlo en la convención. Entonces esos son los dos caminos, y como Marcela estaba adelantando, luego de la propuesta de los cabildos y obtener la personalidad jurídica y legalizarse, han surgido dos argumentos en contra de esta legalización y en contra, creo yo, también del proceso de organización de los cabildos, que al final se busca cualquier argumento para poder en el fondo ir en contra de esto y simplemente canalizar todo hacia la política electoral, ¿ya? Uno es que los cabildos, aunque obtengan la personalidad jurídica, no son vinculantes, no tienen ningún poder sobre el Estado, ¿no? Sobre los representantes, y eso obviamente eso es así, de que en la legislación actual las decisiones en los cabildos no tendrían ningún poder sobre los representantes. Sin embargo, es la única tener en el fondo una personalidad jurídica y obtener decisiones que puedan ser vistas por el Estado, ¿ya? Que sean registradas, ¿ya? Y que sean puestas en un documento que el Estado tenga que verlo y no pueda obviarlo. Eso es una precondición para que los cabildos sean vinculantes en el futuro, para que esas decisiones no se diga que fueron paralegales, que fueron afuera de la institucionalidad y realmente no se sabe cuánta gente votó. Cuando uno vota en una asociación o una organización social, uno vota siendo inscrito con nombre y apellido y se sabe cuántas personas votaron y cuál fue el resultado de la votación, y eso se registra, ¿ya? Y eso queda, como en la burocracia queda, entonces el Estado puede verlo, ¿ya? Entonces ahí el argumento es que no es necesario obtener la personalidad jurídica, no es necesario ir la vía legal, lo más importante es organizar un cabildo de facto, ¿ya? Hacerlo, y el camino de la legalidad se puede hacer en cualquier minuto, en el fondo se tramita, ¿ya? Es un trámite que uno deposita en la municipalidad y corre solo, ¿ya? Pero no es trascendental en el sentido de que si se logra poner el poder de los cabildos en el reglamento de la convención, entonces lo más probable es que se les otorgue la personalidad jurídica desde arriba, en el fondo, que sea fácil y que el fondo el trámite sea aún más rápido, ¿ya? Pero creo que es algo importante de hacer. El otro argumento es que muchas personas le temen a la relación con los municipios, ya que creen que estarán más a la vista en términos de ser reprimidos o tener acciones en su contra debido a su militancia, ya a su militancia política, no de partido, pero en la política. Y para mí esa es mi respuesta, sí, es muy válido eso, ya que eso puede suceder. Sin embargo, cuando uno ya está siendo activo en la política y está marchando y está organizándose, lo más probable es que ya te tengan en la mira, ¿ya? Y cuando uno está solo, uno es una persona natural, uno está solo contra el Estado. En cambio, cuando uno es miembro de una organización social, uno está protegido, mucho más protegido que cuando uno está solo, ¿ya? Entonces, y el tema es que tu cabildo, tu asamblea, tu organización puede en el fondo defenderte y hacer acciones a favor tuyo, y es como tener una especie de sindicato para el pueblo, por así decirlo, que uno no está solo, uno recurre al colectivo y el colectivo tiene más fuerza frente al Estado que el individuo, ¿ya? Entonces, esos son algunos argumentos. Sin embargo, como dije antes, lo más importante es armar el cabildo, organizarse y juntarse, a tener una rutina, ¿ya? No es necesario legalizarse, simplemente estar de facto y en el fondo avanzar y poder articularse, ¿ya? Y podemos hablar con preguntas sobre el tema. Entonces, lo que hoy día vamos a hacer dos ejercicios. Uno va a ser el tomar decisiones de una manera lo más rápida y simple posible, ¿ya?
vamos a seguir una metodología y empezar a tomar las decisiones acerca del reglamento y los procedimientos, ya reglas básicas, acuerdos básicos y los procedimientos de voto, cosas muy simples para tener un ensayo de lo que sería la primera reunión que ustedes podrían llegar a organizar y que podrían comprometerse a organizar para las próximas reuniones, ¿ya? La idea de que ojalá que ustedes sean un semillero de organizadores y organizadoras y que esto ustedes puedan replicarlo en sus territorios y puedan, en el fondo, con este ejercicio, saber más o menos cómo manejar la primera reunión y, en el fondo, poder llegar a una votación de una agenda desde abajo, donde las personas puedan decir lo que les importa y las demandas que quieren y se sientan involucradas y puede haber grupos de trabajo e inmediatamente puede hacer una organización desde el primer día, marchar con fuerza, ¿ya? Entonces voy a compartir pantalla. Aquí. Entonces empezamos a taller 3 y voy a volver a muy rápidamente ver las reglas. Puse una más que era más la primera que yo la había puesto como principio porque es más básica. Y estos acuerdos básicos básicamente son más o menos 7. Ustedes aquí la idea es que en esta primera reunión ustedes discutan si es necesario las reglas, voten a favor o en contra, o editen, ¿ya? Y incorporen, ¿ya? O resten. Ahí ustedes tienen que ver qué pasa con las votaciones, cómo lo van a hacer. Entonces, primero, que todos los miembros y miembros tienen igualdad de voz y voto, ¿ya? Es algo obvio, pero es algo que hay que decirlo. Después, hablamos ya de la lista progresista, la reunión pasada, la idea de que la única forma de romper con la jerarquía patriarcal y en el fondo las distintas dominaciones es a través de esta regla que ayuda a las personas que nunca hablan o a las personas que son parte de una minoría o de un grupo oprimido, en el fondo, que puedan tener la primera palabra, ¿ya? No que otras personas sean censuradas, sino que estas personas básicamente sean las primeras en hablar. Y eso tiene muchos buenos resultados en términos de la inclusividad del cabildo. Luego que se prohíben todos estos lenguajes y propuestas discriminatorias, y después cosas muy fáciles y simples, pero también que hay que tenerlas en consideración. Uno, lo que hablamos ya la semana pasada, el tema de prohibir el proselitismo político y religioso. Uno puede ser un militante de un partido político, pero uno no puede hablar a favor del partido político o proponer que la gente vote por un candidato del partido, ¿ya? Eso no se puede. Que uno sea militante, eso creo que es algo que nadie es perfecto, diría uno, ¿ya? Pero en el fondo, obviamente, aquí se la idea de que uno entra, que uno deja el partido afuera del cabildo. La idea de que cuando uno entra a la asamblea para poder dialogar, uno deja de ser partidista, uno simplemente es ciudadano o ciudadana, ¿ya? Luego, obviamente, se prohíben las armas, las drogas y el alcohol, y por último, que la transgresión de estos acuerdos básicos se podrá sancionar a través de un voto de censura, por mayoría, con pérdida temporal de voz y voto, ¿ya? Ahí se determina en el fondo por mayoría y ustedes podrán ver si esa es la sanción que se establece y como dijimos la semana pasada, es importante tener reglas claras para conservar la amistad, porque cuando hay conflicto, uno echa mano de las reglas, ¿ya? Pero uno no puede hacer las reglas cuando haya conflicto, porque ahí las reglas no son parejas, ¿ya? Y luego, ojalá que puedan hablar de alguno de los procedimientos, ¿ya? La idea de que todos los cargos son colectivos, que se elegirán por lotería entre voluntarios y se renovarán de forma rotativa, que todas las decisiones son por mayoría, que las votaciones son abiertas, salvo el voto de censura, de que los temas a discutir se elaborarán con el voto prioritario, lo que hablamos la semana pasada, de rankear el voto, ¿ya? Y que la agenda, nadie decide de arriba qué es lo que se va a hablar, sino que todos decidimos. Por último, que todos los temas a discutir se deben someter a 2 votos. Uno preliminar, que tiene que responder a la pregunta, ¿debe el cabildo considerar este tema? Cualquier el tema que ese sea. Y luego hay una deliberación si se dice que sí, y luego la votación final, que es el aprobar o rechazar una resolución que emane de esta discusión o que sea recibida por otros cabildos, en el fondo que ya haya sido aprobada, ¿ya? Y aquí, en el fondo, es la metodología que les quiero dejar para que ustedes, en el fondo, hagan esto con todos los acuerdos, con todas las reglas, con todos los procedimientos. Por ejemplo, con la pregunta número 1. Realiza la pregunta, ¿debe el cabildo considerar esta regla? Todos los miembros y todas las miembros tienen igualdad de voz y voto. Entonces hay una votación preliminar de, simplemente con la mano, ¿ustedes creen que esta regla se debe considerar sí o no? Si hay mayoría, se pasa a la deliberación. Entonces hay 2 caminos. Uno que es la deliberación y a través de propuestas o pros y contras acerca de la regla, acerca del lenguaje, ¿ya?
O la otra es algo que, por ejemplo, si nos estamos enfocando en esta regla, que obviamente yo me imagino que no hay ningún reparo, inmediatamente podríamos saltarnos la deliberación porque no es necesaria, porque todos estamos de acuerdo, y eso se hace a través de por lo menos un miembro diciendo pasemos esto a votación de inmediatamente y después otra persona secundando eso. Entonces, después de que por lo menos hay dos personas que dicen sí, hagámoslo por votación, entonces inmediatamente se va a la votación y se vota por mayoría, ¿ya? Ahí hay el riesgo de que se vote que no, en el fondo, de que no les guste la resolución y que se vuelva a la deliberación, ¿ya? O sea, se puede votar de nuevo, que se pueda considerar y se pueda editar, ¿ya? El texto, porque quizás no estamos de acuerdo con todas las palabras que están contenidas ahí, ¿ya? Pero en el fondo ese es como el fast track, hacerlo rápido en el fondo, con cosas que son más obvias para así poder dejar más tiempo para deliberar cosas que realmente son más difíciles, ¿ya? Y ahí obviamente se tiene que hacer un registro de ese acuerdo que se pasa y se pasa al siguiente, ¿ya? Y esa es más o menos la metodología de la votación rápida interna y que debiera hacerse en la primera reunión fundacional también del Cabildo. Y obviamente tenemos que entender de que todas las reglas básicas no son para siempre o no son inamovibles, en el sentido de que todas las votaciones son por mayoría. Entonces, no hay por qué quedarse pegado en el reglamento perfecto, ¿ya? Pero en el fondo con reglas básicas que para mínimas para funcionar y que después estar abiertos a que reglas vengan después de ensayo y error, ¿ya? Entonces, la idea de que no necesitamos una super mayoría para cambiar la regla básica, pero en el fondo que siempre hay una forma de editar estas reglas básicas con las personas que pueden llegar. Las reglas básicas, después de aprobadas, tienen que ser leídas en cada reunión al principio de la reunión, para que todos los miembros y miembros nuevos puedan consentir y decir, ok, así es como funciona, yo adhiero. Esa persona no puede llegar inmediatamente a cuestionar las reglas, porque esa sería su primera reunión, pero sí luego, como miembro o miembro del Cabildo, podría juntar una mayoría en el fondo para poder poner una nueva regla, por ejemplo, ¿ya? Entonces la idea es que las reglas no se revisitan, sino que se declaran cada vez que se aprueban, ¿ya? Eso sería la primera metodología. Y luego, para adelantarle, vamos a ver un poco la estrategia de lo que sería convocar un cabildo. O sea, luego de que ustedes tomen decisiones y vean más o menos la forma de tomar, de organizar y tomar las decisiones y deliberar rápidamente, en el fondo, dentro de, para poder tomar estas decisiones, es llegar y comprometerse ustedes a organizar un cabildo y, en el fondo, hacer este semillero de líderes, en el fondo, de personas que puedan liderar en el sentido revolucionario, abrir en el fondo los canales y no en el fondo imponer una plataforma, sino en el fondo abrir y crear los espacios. Ese al final es el liderazgo popular. Muchas gracias. Miguel. Buenas tardes a todos. Habían varias dudas ya con respecto a la formación de los cabildos legales. Edith, por ejemplo, nos comentaba de que la gente como que tiene un poco de miedo y es reticente a participar y registrarse en un cabildo legal, ¿ya? Pero también, junto con Mauricio, concordamos de que realmente una organización legal con personalidad jurídica es mucho mejor porque estamos resguardados, tal cual como lo dijo Camila Vergara, y también lo que yo digo es que ante cualquier instancia en que se pueda resolver de que los cabildos van a ser vinculantes directamente con la Convención Constituyente, la exigencia va a ser que sean con personalidad jurídica. Entonces tenemos que estar preparados porque el trámite, si bien es cierto, no es engorroso, tampoco es largo, pero en estos momentos va a ser todo colapso. Entonces lo ideal es eso. Y también Andrea está ahí, que ella es asesora de Cristóbal, que es constituyente. Ella también explicó, digamos, varias situaciones con respecto a los cabildos, para que la constituyente pueda trabajar en el reglamento y los pueda integrar y estos puedan ser vinculantes. Y ahí todas quedamos con la gran duda de cómo los cabildos van a ser vinculantes. Entonces, desde mi punto de vista, pienso yo, hoy en día en la Constitución no hay nada que avale que los cabildos son vinculantes, no existe, ¿ya? Por lo tanto, yo pienso que acá tiene que haber una fuerza grande de los constituyentes en que ellos, por mayoría absoluta,
digamos, digan que tiene que haber una participación ciudadana activa hacia los constituyentes, y creo yo que en ese momento, al hacer presión la constituyente, el Parlamento tiene que generar una ley para autorizarlo. Es lo que yo pienso. Eso es, Camila. Muy bien. Lo que piensa, es exactamente así, así que bravo. Gracias. Bravo, bravo. La primera regla, ni un problema, pasó aceptada, tal cual. La segunda regla, que dice que se hará de acuerdo a una lista progresista, respecto a esa regla, encontramos que habría que discutirla más, ¿eh? No estamos muy de acuerdo con que existiera porque que fuera así de esa manera, porque hay personas que pueden no querer hablar, pero quieren participar de otra manera. Entonces encontramos que la palabra, en lugar de hablar, tenía que ser, o sea, que en lugar de que fuera, que se ceda la palabra, que la participación sea equitativa, que la participación se, de alguna manera, que todos participen, esa es la idea, ¿ya? Entonces, en lugar de lista progresista, habría un cambio, pero se requiere mayor conversación, mayor reflexión, etc. Después, la tercera, se prohíbe el lenguaje y propuestas discriminatorias, sexista, homofóbica, racial, que sí, bueno. Respecto de esa, se estimó que en realidad requería de mayor reflexión, porque la palabra discriminatoria puede ocuparse de una manera arbitraria y también discriminatoria, en cierto modo. Entonces, es necesario definirla y también que la persona lo fundamente. Fundamente por qué, o sea, si alguien se opone y dice, bueno, esto es discriminatorio, bueno, que dé fundamento, que tenga apoyo a más personas, que sea algo importante, no una tontera. ¿Ya? Después, respecto de se prohíbe proselitismo político religioso, encontramos que tenía que ser proselitismo partidista político, no político, sino que partidista. Porque nosotros estamos haciendo proselitismo político para llevar gente a los cabildos, entonces, ya. Y religioso, bueno, también. Pero igual había más conversación ahí respecto de qué se entendía el proselitismo. O sea, qué debíamos entender proselitismo y si se trataba también no solo de partidos políticos, sino de doctrinas. Porque van a haber doctrinas, como puede ser la católica, por ejemplo, en términos de cosmovisión, qué sé yo, o la marxista, por ejemplo, como una cosmovisión. Y estamos en ese debate cuando nos llegó el tiempo. Fantástico. Sí, yo quería completar también respecto al último punto. Planteé mi opinión personal ahí de cara a la discusión que estábamos teniendo. Yo creo que nosotros sí debemos hacer proselitismo. Porque se dio la discusión ahí, yo les planteaba a las compañeras que proselitismo es una palabra que se ha negativizado. Básicamente está asociada al proselitismo partidista. En lo que todos podemos estar de acuerdo en que lo que no tiene que haber es proselitismo partidista, es decir, que yo lleve el agua a mi molino de mi partido. Pero en buenas cuentas, si vemos el término en términos neutros, nosotros sí debemos hacer proselitismo para llevar agua a nuestro molino. Para que esta cosa cambie, tenemos que persuadir a que más personas estén con nosotros, participen, ¿no? Y de la participación, que es lo que no hay hasta ahora, surja un nuevo Chile. Esa es mi opinión personal y la planteé ahí en el seno del grupo. Excelente, ya edité la lámina. Se prohíbe el proselitismo partidista. Así que muchas gracias por eso. Los cuales entonces comparto. La metodología presentada nos parecía en general buena, no solo buena, sino que necesaria y muy útil. Una observación que planteamos o se planteó varias veces es respecto a que en estos tiempos necesitamos una metodología que es difícil y entonces eso requiere una idea respecto de en la convocatoria, tener un gancho, entre comillas, que convoque un atractivo como un grupo musical, un grupo de teatro o algo así que convoque y de ahí iniciar la primera reunión. Y tener también un programa de la reunión que la gente sepa para que se sienta segura de lo que va. Respecto de la primera reunión también hay que tener la postura
de que esto va en serio, no es una prueba, no es algo que ya, si es que resulta, resulte, y si no, no, sino que resulte, y es muy coherente con lo que dijo creo que el grupo 1 o 2, respecto de que hay que hacerlo vinculante, y para eso va de dos lados, digamos, desde los cabildos que exijan ser vinculantes, y desde los constituyentes que también acepten y exijan el que haya un mecanismo de vinculación. Eso. Respecto de la participación, una cosa que podría hacerse es algo que podríamos llamarlo de participación por obligación regulada, en el cual cada persona del grupo, del cabildo, tiene la obligación de hablar durante una cierta cantidad de minutos al menos, y esos minutos se materializan en algunas tarjetas, de tal manera de que cada persona tiene que tener, se usaba, digamos, en la mesa, tenía que acumular al menos 2 o 3 tarjetas, eso se definía antes. 3 tarjetas eso obligaba a que tenía que hablar, pero a cada persona se le entregaba un máximo de 5 o 6 tarjetas. Entonces los que hablamos mucho estábamos restringidos a pensarla bien cuándo se iba a hablar. Entonces eso es una participación por obligación regulada. País, ¿ya? No es un cambio para mí, no es un cambio individual de las personas, sino es la necesidad que tiene este país para que mañana sea mejor, no para nosotros, para nuestra descendencia. Entonces, la utopía para mí es una cobardía de no atreverse a dar un paso más. Esa es una de las cosas que yo exponía. Y lo otro es la discusión. Si la discusión jamás ha significado que tiene que hacerse lo que yo estoy proponiendo, si discutir significa intercambiar ideas y llegamos a acuerdo con la principal o con las principales, ¿para qué? Para el beneficio de la sociedad toda, no de un grupo individual. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Si me pueden compartir la lámina de la regla en pantalla, se lo agradecería. Si no, después cada cual tomará apunte respecto a lo que yo les estoy mencionando. Pero el punto 1, más que todo, que se habló fue sobre las reglas que se expusieron. Se llevó a votación dentro de nuestra sala, la lámina de las reglas. No sé si estará por ahí. Sí, hay del 1 al... Está. Tengo, no sé si era esa. Lámina 3. Mario, lo que pasa es que yo estaba en la semana pasada. Bueno, chuta, ya, a ver. Pero no te preocupes. Todos los miembros tienen igualdad de voz y voto, se estuvo de acuerdo. La palabra se hará de acuerdo a una lista progresista respecto a ese punto. Se dijo que se aprobaba, pero más que todo con la indicación de poder contar con un moderador. Entonces, de esa manera, todos, hombres, mujeres, minorías, etcétera, se iban a incluir dentro de los tiempos que el moderador, o dentro de la oportunidad de hablar que le entregara el moderador. Así la persona tendrá el derecho de decir paso o no paso, pero al menos se le está entregando la oportunidad. Como quizá agregar o trabajar eso en ese punto. Se prohíbe lenguaje y propuestas discriminatorias, sexistas, homofóbicas, ya. Respecto a eso se está de acuerdo, pero hay personas que son sexistas, homofóbicas, y que probablemente no se den cuenta de su actitud, de las palabras o algo que hayan dicho, porque puede ser un hábito o todavía no se ha trabajado muy bien en eso. Y se pide que cuando eso ocurra, por ejemplo, sea quien sea la persona, se le pueda hacer el llamado de atención en el momento, para que así la misma persona pueda tener su corrección en el progreso de todo esto que también estamos tratando de cambiar. Después se prohíbe el proselitismo a partir de eso, si está de acuerdo. Se prohíbe todo tipo de armas, totalmente de acuerdo. Se prohíbe el alcohol y la droga, totalmente de acuerdo, aunque hubo ahí una observación, pero bueno. Transgresión de los acuerdos básicos es sancionada a través de un voto de censura con la pérdida temporal del voz y voto. Ahí creo que se habló de la exclusión, pero aquí no encuentro la palabra, no sé si, pero aparecía algo de exclusión. Y respecto a la exclusión, no se tomaba de la censura, puede ser. Se dijo que se incorporara como un llamado previo. Ejemplo, hacer una graduación en la sanción.
Entonces como que quedar estipulado ahí de qué forma se iba a aplicar la censura, porque probablemente alguien hizo algo leve y quizás solamente resta con una amonestación y puede continuar en la sala. Ahora si ya continúa o reitera su conducta, será expulsado de la sala o de la reunión, etcétera, como poder definir ese tema. Camila. Oye, muy excelentes todas las deliberaciones y todo lo que sacaron, o sea, todo muy interesante. Primero, el tema de los cabildos, y voy a ir por parte de las observaciones que me surgieron por mientras que ustedes hablaban. El tema de los cabildos legales, en el fondo, además de, como bien decía la primera expositora, Aurora, en términos de la estrategia, de que en el fondo es necesario ir más allá para poder en el fondo adelantarnos y para hacernos visibles en el fondo al Estado y para nos adelantar ojalá a lo que pase al reglamento, ¿ya? Y lo otro es que el tener personalidad jurídica y tener en el fondo esta asociación te hace tener dos beneficios fiscales. Uno es el que la municipalidad te tiene que dar un espacio para reunirte, y si se logra, y eso en el fondo es un espacio físico, ¿ya? Que puede ser que te dé el permiso para reunirte en la plaza o que te dé un colegio o un centro comunitario, ¿ya? Una sala, ¿ya? Te tienen que dar un espacio donde poder juntarte. Pero también puede ser de que si se logra que se puedan reunir virtualmente, y eso se reconozca, porque eso es aparte de lo que estoy tratando de lograr, es que se reconozca la participación virtual en cabildos como vinculante o como por lo menos para tomar decisiones, ¿ya? Eso podría ser que la municipalidad te tenga que dar un espacio virtual, ¿ya? Que te tenga que dar un acceso a Zoom, por ejemplo, que sea parte del municipio. Y claro, aquí nosotros tenemos una conexión y tenemos una cuenta que alguien la paga, pero en el fondo que eso no es la opción para todos. Entonces la idea de que sea más accesible. Y también que te hace elegible para fondos municipales, para comida. Y aquí quiero rescatar la idea de Ricardo y su grupo, el tema del gancho y el programa y el tema de la comida y el número musical. O sea, creo que la idea es integrar en el fondo y hacerlo entretenido, que no sea en el fondo una lata y un costo terrible de los activistas simplemente. Porque hoy día nosotros somos los que nos reunimos aquí, tenemos una garra en el fondo, pero cuando nosotros abrimos en el fondo a los cabildos, invitamos a más personas que son como el círculo de más afuera, no son personas que están súper comprometidas. Entonces obviamente hay que ojalá que le tomen el gusto a organizarse y a discutir y a tomar decisiones. Entonces hay que hacerlo lo más atractivo posible, ¿ya? Entonces, por ende, la personalidad jurídica te ayuda a tener una presencia legal y tener un espacio y tener una continuidad, ¿ya? Y el otro, el tema de cómo hacerlo vinculante. Y aquí hay dos líneas, que yo he explicado antes en otras reuniones, pero lo vuelvo a explicar. La idea de que los cabildos vinculantes pueden ponerse en el reglamento de la convención. O sea, esa es la primera batalla, de que en la convención, cuando se reúnan el 5 de julio, las distintas listas traigan una propuesta de participación popular, ¿ya? Porque todo el mundo ahora está hablando, ha salido en la televisión, lo que es bastante increíble en el fondo, que estamos hablando de este tema de que es necesario que la participación popular se legalice y se haya un vínculo con los convencionales. Entonces, ahí van a ver las distintas listas, van a traer distintas propuestas, ¿ya? Aquí la idea es que por lo menos las listas de izquierda y de independientes lleguen con un reglamento escrito donde los cabildos sean vinculantes y haya en el fondo una infraestructura para que se pueda hacer desde arriba en el fondo, legal, y no simplemente autoconvocado, que es mucho más difícil, ¿no es cierto? O sea, la idea de que siempre los cabildos van a ser autónomos, pero es distinto ir a contrapelo de la legalidad que a favor de la legalidad, ¿ya? En ese sentido que los municipios prestan los ministros de fe, inmediatamente dan los fondos, inmediatamente dan los lugares, ¿ya? O sea, eso es muy, muy distinto que hacerlo uno solo, ¿ya? Y por eso es importante ir esa ruta. Y aquí hay dos estrategias. Estamos hablando con constituyentes, con constitucionales individuales, ¿ya? Y aquí hay algunos presentes en el fondo y hay personas que están apañando esto del sistema de cabildo, especialmente en el distrito 6 y 7, también en el distrito 10, y hacer una vinculación política, y lo otro es a través del reglamento y hacer una vinculación con la convención misma, ¿ya? Pero se puede hacer las dos al mismo tiempo y paralelamente. La idea de que hay
constituyentes que van a comprometerse a ser delegados de lo que decidan los cabildos, ¿ya? Además de todos los otros temas que pueda decidir esa persona desde su propia opinión, ¿ya? Pero hay una idea como una división del trabajo, de que los cabildos desde abajo pueden traer propuestas y esas propuestas tienen que ir a la Constitución y en el fondo, y que los representantes escriban el resto en el fondo y que podamos hacer un complemento, ¿ya? El tema de la lista progresista. Primero, no quedó claro, yo creo que el tema de la palabra no significa que todos tengamos que hablar. O sea, yo soy parte de mi formación más libertaria, en el sentido que las obligaciones en general, la obligación a hacer algo que uno no quiere hacer, yo en general no soy muy bienvenida, ¿ya? Yo prefiero que las personas puedan, cuando se sientan cómodas, porque yo desde muy pequeña fue muy... no tenía mucha personalidad, ya era media tartamuda y no podía hablar y realmente, o sea, no podía contestar ni el teléfono en mi misma casa, no es broma. Entonces para mí, la idea de que a mí me fuercen a hablar, yo no iría al grupo, si inmediatamente yo me voy, ¿ya? Entonces yo no lo veo como una obligación, ¿ya? De hablar, sino que cuando la gente, se abre el tema y todas las personas ponen la mano arriba, ¿ya? La idea es que todas las personas que ponen su mano se anoten en una lista, ¿ya? Pero que no se le dé la palabra a la primera persona que levanta la mano, porque la primera persona que levanta la mano en general no es la persona tímida, ¿ya? Y no es la persona que nunca habla, es la persona que siempre habla. Entonces, la idea de que nosotros no queremos reproducir las mismas jerarquías, en el sentido de que tenemos los activistas, la mayoría hombres, que se toman en el fondo las primeras palabras y hace que el resto, que es más... que no tiene tanta personalidad o que en el fondo no se siente con la confianza en el fondo de hablarle al grupo, se sienta intimidado o intimidada porque los otros ya hablaron, personas que ya saben en el fondo. Entonces, es muy difícil aportar cuando ya otros lo han hablado todos, ¿ya? Entonces, la idea de que tengamos un semillero en el fondo de organizadores y organizadoras es entender el rol de este liderazgo en el fondo popular, que es no abrir el camino, sino que es hacer que otros y otras que en el fondo que hablan menos y son en general discriminados o discriminadas, puedan ir al principio de la lista. Y aquí quiero hacer un paralelo con la paridad de género, de cómo funcionó el mecanismo en el fondo en las listas, que siempre la lista electoral fue encabezada por una mujer. Cuando yo estoy hablando, y eso hizo que en el fondo las mujeres salieran mucho más que los hombres, y de hecho la paridad de género en la salida benefició a 7 hombres. En el fondo salieron más mujeres y mujeres tuvieron que ceder sus escaños de ese nivel, ¿ya? Y eso se ve que cuando uno pone una regla en que las mujeres siempre hablan primero, ¿ya? O sea, se las ponen al principio de la lista. Quien abre la discusión siempre es o una mujer o una persona de una minoría o de un grupo subordinado en el fondo. Y así tenemos que una persona que está en una posición subordinada abre la discusión y hace la discusión mucho más inclusiva de que si le damos la palabra primero a un hombre que es activista y que habla y que tiene una retórica y que en el fondo obviamente va a decir cosas súper relevantes y que hace que otras personas no se sientan con la comodidad de hablar porque después de eso no hay mucho más que decir. Entonces, en el pos de incluir a más personas, hay que tratar de que las personas que nunca han hablado, si alguien levanta la mano en el fondo y esa persona nunca ha hablado, ojalá que esa persona sea la primera en hablar, ¿ya? Y que al final las otras personas que siempre hablan se pongan a la lista. Me gustó esto de las tarjetas que proponía el grupo de Ricardo también, esta idea de que uno tiene como cuotas en el fondo para hablar. El problema ahí es que, claro, que te obliguen a hablar de nuevo el tema de la obligación para personas que son más tímidas crea ansiedad. Yo creo que la idea es que el grupo no cree ansiedad, sino que sea un grupo en que uno se sienta con la confianza de hablar cuando uno quiera hablar, ¿ya? Pero que en el fondo, y por eso esta lista progresista en el fondo está hecha para que todos hablen. Lo único que hace esta lista, en el fondo, es cambiar el orden en que la gente habla, ¿ya? Entonces, no es la idea de que algunos no se van a silenciar, sino que algunos van a hablar primero, en el fondo, y eso hace que las personas que nunca hablen primero, y así se quiebra esta jerarquía y esta monopolización del tiempo de los activistas, ¿ya? Y luego quiero hablar de los 14 años, y esto es muy importante. La ley de organizaciones sociales y comunales dice que los mayores de 14 años pueden participar en los cabildos de forma, en el fondo, legal. Pueden votar, pueden tomar decisiones adentro.
o sea, sean asambleas, sean de juntas de vecinos, lo que sea. Entonces, los cabildos es la única institucionalidad que nos ayuda a, en el fondo, reparar en el fondo, la gran deuda que tenemos con los estudiantes de secundaria que abrieron este proceso, que no han podido votar en el plebiscito, que no pudieron elegir a nadie y que quizás ni siquiera van a poder votar en el plebiscito de salida. Entonces, los cabildos ayudan, de hecho legalmente, a que las personas de 14 años o más puedan participar. Entonces, por ende, es por eso que tienen que estar abiertos a los adolescentes. Eso no significa que la familia no puede participar, y estoy de acuerdo con José que esto tiene que ser una fiesta familiar cívica, ¿ya? Pero hay que diferenciar entre las personas que tienen derecho a voto y las personas que están ahí, en el fondo, parte de la fiesta cívica, ¿ya? Porque obviamente tener voto es un gran poder. Y aquí quiero terminar con la exposición del último grupo, de Miguel Ángel, porque el tema de la membresía, y aquí el tema de la primera regla, en el fondo, claro, para ser miembro del cabildo, no es simplemente asistir, uno tiene que firmar en el fondo. O sea, igual que cuando uno firma, no sé si alguien está en los sindicatos, pero uno tiene que firmar una tarjeta en el fondo y uno tiene que registrarse legalmente, porque si uno no se registra legalmente, uno no está protegido por el cabildo, o sea, por el sindicato. En el fondo, para que el sindicato para que no te despidan, por ejemplo, para que te defiendan, tienes que ser parte del sindicato. Entonces, ahí tú tienes que poner tu nombre y decir, sí, quiero ser parte, estoy de acuerdo con las reglas, en el fondo estoy de acuerdo con esta organización, quiero ser parte. Y ahí recién, luego que una persona se inscribe con nombre y apellido y dirección, en el fondo es cuando esa persona tiene derecho a voto. Antes solamente a voz. Obviamente una persona que llega puede hablar, pero no votar, ¿ya? O sea, puede votar si decide inmediatamente registrarse, pero primero tiene que comprometerse a registrarse al cabildo, y por ende tenemos que saber quién es esa persona, y en el fondo, y tener esta idea de la presentación que habíamos hablado la semana pasada, de que siempre una persona nueva tiene que identificarse claramente, tiene que identificarse su pasado partidista, si tiene alguno, y ojalá tiene que identificarse con en el fondo, con su experiencia en organizaciones populares, ¿ya? Para saber con quién estamos tratando y para resguardarnos también, ¿ya? Y claro, el tema del voto de censura, que es lo último que quiero hablar, y ahí ustedes tienen que ver qué reglas, porque esto en el fondo es el esqueleto, la idea de que tiene que haber un mecanismo de censura, tiene que haber un mecanismo en que si a alguien se le escapa la moto, por ejemplo, y llega y dice algo completamente sexista, homofóbico, ya, que alguna otra persona con respeto le diga, no, pues, compañero o compañera, eso no es en el fondo, no es un lenguaje apropiado en el fondo, por favor, no lo diga más, pero esa persona puede volver a decirlo en la misma reunión, y puede quizás estar muy exaltada. Entonces, por ende, esa persona no puede seguir hablando, ¿ya? Entonces, por ende, esa votación inmediatamente es una votación para que esa persona no vuelva a hablar o no se le da la palabra, ¿ya? Entonces tiene que haber una forma de tratar eso de la manera más respetuosa para que la persona se rehabilite, en el sentido de aprenda, ¿ya? Porque todos tenemos que aprender, todos estamos insertos en un sistema patriarcal, sexista, homofóbico, habilista, todo lo que nosotros conocemos, clasista, y por eso nosotros vamos a meter la pata, y eso es normal. La idea es que nosotros aprendamos a tratarnos con respeto y dignidad al deliberar y tener respeto por el otro, en el fondo, y también saber que uno se equivoca y uno puede aprender, ¿ya? Entonces, las reglas tienen que ser yendo hacia ese lugar, ¿ya? Eso es lo que a mí me pareció más relevante de comentar. Si quedan algunas otras preguntas en el tintero, por favor, estoy aquí. Entonces, volvemos a los grupos en que estábamos. Se acordó como estrategia principal realizar las reuniones del Cabildo en primera instancia del primer grupo que se va a generar, ¿ya? Que van a ser 15 personas, lo que sea, y se van a generar 2 reuniones en la semana. Una para que trabajen las distintas comisiones en distintos temas, y otra segunda reunión abierta, ya que se llega a las comisiones y presentan los temas para ser presentados, digamos, a todas aquellas personas que se convoquen. Eso. Esta segunda parte fue por Luis, por ejemplo, la forma de difusión de las redes sociales como un medio para organizarse, para llamar a la participación tanto por los talleres y por los cabildos, porque él tiene la experiencia de haber hecho todo a través de redes sociales.
también hay una preocupación al conformarse como organización funcional, que se dé todo este tema del clientelismo, el tratar de obtener, por ejemplo, proyectos y todas estas cosas, y que no se centre en el cabildo, que es una de las preocupaciones que apareció y es bastante importante. Y otra cosa más, hay una necesidad por parte de los grupos de tener más información de cómo realizar los cabildos y las estrategias que estamos aprendiendo aquí. No sé si me escuchan bien. Y lo último fue que hay que tratar de difundir, que más allá de crear cabildos, de difundir, o sea, que se planteó la necesidad de que difundamos esta idea de organizarse en cabildos, a partir de, o sea, que la constituyente misma se haga presión como para que sea esta la forma de organizar la toma de decisiones de los constituyentes. O sea, así lo entendí yo, si me equivoqué, disculpen. Y yo, bueno, y por mi parte yo planteaba que de repente quizá nos falta entender un poco más los roles como de moderador, del que hace el acta también, si es que hay algunas cosas que sugiera Camila con respecto a estos roles, delimitantes y reglas para ellos también. Eso sería. Grupo 3, María Teresa y José. Y, bueno, se dio una conversación en principio sobre el asunto, digamos, de cuál era el carácter de la organización, es decir, cuál era el alcance. Hay una pregunta interesante, me parece que una compañera, Teresa, respecto a si se podían incluir dentro de los cabildos personas de otros territorios. Y si bien es cierto, no se puede excluir a nadie, pero el consenso que hubo en el grupo es que debemos tener un registro que es comunal, o sea, debiera partirse por un cabildo que sea de la comuna, del territorio, y que es el que tiene realmente fuerza, que este cabildo puede ser conformado por centenares de personas, pero que hay que empezar con núcleos pequeñitos, como el que experimentamos muchos de nosotros, puede ser a partir de 14, 15, 20 personas. Y que después estos vayan confluyendo como especies como de gotas de agua, ¿no es cierto?, que conforman después un riachuelo y un río, hasta conformar una gran coordinadora, como es el caso que plantea Bárbara, ¿no?, y con la interesante, digamos, experiencia de la coordinadora de Nahuel Bulla. Cada cabildo tiene que tener un núcleo de inquietudes que pueden ser muy distintas a las de otro, pero que se pueden refusionar o refundar, o se pueden, digamos, se pueden juntar, digamos, en un listado digamos, de la región, o qué sé yo. Va confluyéndose desde lo micro hasta lo macro. Y por último, hay una persona nueva, de nombre Ilian, que dice que lo que importante que hay que hacer acá es ver cuál es el objetivo de este grupo, ¿ya? Apunta de que, sobre todo para las personas nuevas, cuál va a ser la misión, que habría que delimitar cuál es la misión y la visión de este grupo, especialmente para los que se van integrando, las personas nuevas que se van integrando. Y cuál es el alcance geográfico, también planteó. Me imagino que esto va a tener un carácter, me imagino, regional o nacional, ahí como que no me quedó como muy claro. Pero eso básicamente fue lo que se planteó. Y por último, frente al sistema de voto, cómo se vota en una orgánica tipo cabildo o asamblea, yo les planteaba acá y les mostraba este documento, que es el decálogo que tenemos nosotros en la asamblea, sobre cómo se rige prácticamente la asamblea y cómo es su sistema de votación. Yo lo pongo a disposición de los que necesiten. Eso. Súper. Grupo 4, Ricardo. Quería complementar yo, ¿no puedo? Ah, perdón, María Teresa, dale, es que no te vi. Sí, lo que pasa es que respecto de que cada vez que habría que incluir algunas reglas más, por ejemplo, que las personas que vayan no representan a un grupo, si van representadas por sí mismas, son como ciudadanos individuales que participan en el cabildo, no que
sean representantes de un grupo o líder, ya sea partido político o no sea, ¿ya? Eso tendría que ser otra regla, ¿ya? Después habría que ver si se hacen más reglas, por ejemplo, qué pasa cuando se inicia el cabildo y hay personas que empiezan a faltar, o qué pasa con los que llegan tarde, en la periodicidad con que se va a reunir el cabildo, todo eso. Entonces, creo que o faltan reglas o falta otra cosa. Entonces, pasa que para esto, José ya tiene la solución de cierto modo, porque él ya está trabajando en un cabildo que ya se constituyó, y ellos tienen un decálogo de asamblea de Cerro Alegre. Y este decálogo de la asamblea de Cerro Alegre le pedimos que si podía compartirlo, porque en realidad puede ser que no sea en una regla, se puede ser otra cosa, puede ser decálogo, qué sé yo, protocolo, no tengo idea, otras cosas que pueden llamarse otra cosa que no sean reglas, principios, qué sé yo. Pero habría que ver ese tipo de cosas. Después, ¿quiénes tienen derecho a voto? ¿Cómo se ven los quórum? Un mínimo para votar, cuántas personas, cómo se resuelve eso, se llega, de qué manera se llega a acuerdo, cuándo se entiende que hay un acuerdo, cuándo no, 50% más uno, ¿qué? Entonces, él dice, bueno, las asambleas son entes vivos que deben trabajar, etcétera. Bueno, ya, entonces, se puso un ejemplo así como referente, que sería la coordinadora Nahuel Buta, y una persona que ha hecho, ya nos lleva tiempo adelantado. Y respecto de las personas nuevas, en lo que dice Eli Leal, yo recomiendo que todas las personas que están acá, que no han leído el libro de Camila Vergara, que lo lean, porque casi hay muchas preguntas que uno tiene que se las responde el libro. Sí, la verdad es que el libro supuestamente se puede compartir para temas académicos o en el fondo, no para venderlo, en el fondo, ¿ya? Y así que este es un lugar, es un espacio, y esa es una herramienta, como bien ha dicho Marcela, así que se puede compartir ningún problema, así que siéntanse libres de compartirlo. Ya, disculpa, yo lo he compartido por miles, gratis, sí, gratis. De hecho, me contactó otra persona que quiere imprimirlo, porque hay mucha gente que le quiere leerlo impreso, pero la editorial es un colectivo y no lo van a imprimir más, entonces dieron la facilidad para que cualquiera lo pueda imprimir en el fondo, y mi compromiso, o sea, el tema mío es que no se venda a más allá del costo, de que nadie haga dinero con esto, y que simplemente se encargue y se pueda hacer con estas imprentas. Yo tengo el contacto si alguien quiere. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Ahora sí, grupo 4, Ricardo. Ya, respecto a lo que estaban hablando recién, en la década del 80 había, antes que hubiera Photoshop, antes que hubiera Internet, antes que hubiera nada, había fotocopia y había un librito que se llamaba El Pirata Honrado, y que era más o menos como 1000 páginas de dibujos, caricaturas, en el cual los autores permitían que se fotocopiara, se juntara y se pudiera hacer nuevo material. Así que El Pirata Honrado todavía sobrevive en esta época digital. Así es. Nunca fue para vender nada, siempre fue para... Ya. Las notas que tomé, que no son sistemáticas, son punteos solamente, pero importante es que los cabildos, como sean temáticos o territoriales, tengan ligazón, estén unidos con los constituyentes. Con los constituyentes y no solo con un constituyente. También un compañero colombiano que nos comentó respecto de la experiencia colombiana, respecto de las conversaciones que se tienen en las plazas sobre temas comunes que van surgiendo. Eso llama la atención y es más o menos parecido a lo que se generó del estallido antes de la pandemia en las plazas. También respecto de la convocatoria, importante también es la atracción e invitar con algún material audiovisual, con algunos temas, cápsulas que puedan servir para llamar y motivar, con convocatorias creativas. Ahora, esto a través de lo digital, a través de la internet, es más no sé, es distinto, no sé si más difícil, más fácil o más productivo, tiene el potencial de ser enorme, pero también tiene la dificultad de que requiere de la acción del otro lado de una manera más decisiva. Y lo otro es que los cabildos
que participemos tienen que relacionarse con otros cabildos. Estos cabildos que nosotros tenemos, hay otras organizaciones que están también convocando cabildos a nivel nacional con diferentes cosas. Me vienen a la mente al tiro, ahora nos toca participar. Y está impulsando cabildos, las acciones de la Universidad de Chile y la Universidad Católica también. Particularmente yo expresé, digamos, yo pertenezco al grupo de independientes no neutrales, que estamos también impulsando los cabildos. Pero sería tonto que nos quedáramos en que estos son nuestros cabildos, tenemos que juntarnos para tener fuerza popular. Entonces, esa importancia tanto de ligarlo con los convencionales como relacionarlo también con los otros cabildos, ya sea cabildos territoriales, por ejemplo, al caso acá en Arica, van a haber otros cabildos que va a estar convocado por otras organizaciones, juntarse con ellas, relacionarse con ellas, y no vamos a estar amurrados porque no sacamos convencionales aquí en Arica, sino que estamos también tratando de, con los 4 convencionales de acá, 3 más uno de pueblo original, de tener también contacto de tal manera de hacer ese nexo con la constituyente. 2 preguntas, una que justamente la presentaba Mario, como él era presidente de la UNCO en Olmué, entonces planteaba él la posibilidad de que estos cabildos fuesen las mismas juntas de vecinos, así lo entendí yo. ¿Ya? ¿Por qué podría no ser lo mismo? ¿Ya? Y lo otro era, bueno, mi pregunta fue cuál fue como la cantidad ideal para que un cabildo funcione correctamente. Eso. Y teníamos una duda al final también en la lámina que decía CC, ¿a qué se refería? Creo que en el punto 4 o 5, no sé. El Consejo Coordinador. Ah, Consejo Coordinador, ok. Claro. Eso. Lo siento. No, está bien, gracias. Oye, qué bueno todo lo que pasó. Primero, todo muy interesante. La regla en contra del clientelismo que Teresa pone me parece interesante, ya que en el fondo, y eso es un problema, y ato aquí con la idea de por qué la Junta de Vecinos no puede ser el cabildo, por qué no podemos usar las juntas de vecinos. Porque las juntas de vecinos en general ya tienen una estructura y tienen de partida tienen liderazgos elegidos, cobran cuotas, ¿ya? Entonces estamos hablando de que los estatutos que ya están, en el fondo, para ser miembro tú tienes que pagar y en el fondo elegir, y de ahí tendrías una oligarquía elegida de nuevo, o sea, no podrías en el fondo hacerlo rotativo, o sea, todo eso no se puede hacer, ya tiene una estructura hecha. Y además tienden a tener lazos clientelistas con las municipalidades en el fondo. Dan fondo, porque en el fondo tú eres elegible a fondos municipales, entonces en vez de en el fondo ese fondo ocuparlo en el fondo para la operación de la cosa, en el fondo se dividían las platas y al final se forman lazos en el fondo que algunas veces no son muy buenos. Hay unas juntas de vecinos que son bastante reaccionarias, ¿ya? Lo que no impide que una junta de vecinos en el fondo pueda constituirse como cabildo. O sea, una persona natural puede estar en varias organizaciones sociales, no tiene por qué estar en una, ¿ya? Entonces, en el fondo, la idea es que lo mismo, o sea, porque tú los cabildos temáticos, yo entiendo que los cabildos tienen que ser territoriales, comunales, eso sería lo ideal, pero también de facto hay cabildos temáticos, ¿ya? Como el cabildo del turismo, con quien estaba yo hablando recién con Maricel, que se están juntando en el fondo y quieren sacar quizás unos artículos para el tema del turismo. Entonces eso está sucediendo, entonces hay que acomodarlo, ¿ya? El único punto es que tú no puedes votar, tú puedes ser miembro de 2 cosas, pero no puedes votar por la misma cosa en distintos lados en el fondo, porque la idea es que solamente votes en un lugar. Entonces, si vas a votar, tienes que elegir dónde vas a participar, ¿ya? Disculpa, esa es justamente la pregunta que yo hice en el grupo y qué bueno que la compartas porque si nos puedes como iluminar un poco más en esto. Leonora me la respondió, ¿ya? Pero una persona solamente puede estar en un cabildo o puede estar en más de uno o puede solo votar en uno. ¿Cómo es esa lógica? O sea, ¿cómo yo digo es como cuando uno pertenece a una familia, te fijas, uno es hijo, entonces pertenece a la familia del papá, pero uno también fue papá, entonces tiene hijos. Entonces ya pertenece a 2 familias, ¿te fijas? Y es como el problema de la Navidad, o sea, oye, ¿dónde va a pasar la Navidad? El Año Nuevo, en la casa del papá, en la casa del suegro.
O sea, legalmente tú no puedes, en el fondo, no puedes estar como en la misma, ser miembro de dos organizaciones que son lo mismo en el fondo, ¿ya? Y que están en la misma comuna. Pero tú puedes ser, y aparte que el tema de que yo no sé, no lo sé bien, el tema de si al final un cabildo feminista, por ejemplo, que se define así, y hay varios en el fondo, quizás para haber una red de cabildos feministas, pero yo no sé cómo eso se va a contabilizar, si es desde arriba, cómo va a ir en el reglamento, pero por lo menos para nuestro funcionamiento más de facto, ¿ya? Uno puede, la regla es, tú puedes ser miembro de dos, tú puedes ser, por ejemplo, miembro, si tú eres, no sé, informático, o eres deportista, o eres del turismo, tú puedes, en el fondo, tener un cabildo temático, y tú, en el fondo, sacar de ahí artículos de la Constitución, algo que tú quieras que otros cabildos, que quizás no les interesa tanto el tema, voten a favor. Entonces, es una cosa estratégica también, porque supuestamente de estos cabildos más temáticos, o más de que son de un tema, por ejemplo, quizás en un campamento va a salir un derecho a la vivienda, y quizás eso va a ser como, se van a demorar harto en sacar ese artículo, pero en el fondo va a salir de ahí porque es casi temático, en el fondo, eso están envueltos en el fondo. Y eso hace que haya una división del trabajo, que no se espera que todos los cabildos salgan con todas las cosas en el fondo, ¿ya? Uno se demora más tiempo en las prioridades, entonces hay cabildos como cabildos feministas, en el fondo, que van a sacar resoluciones en el fondo, propuestas, ¿ya? Y obviamente nosotros que no somos feministas o no somos expertos o lo que sea, vamos a escuchar lo que en el fondo la gente que se junta feminista hace, y vamos a tratar de solidarizar con eso en el fondo, obviamente, y añadir, ¿ya? Pero hay lugares que la llevan, y uno tiene que, por solidaridad y por respeto también, tratar de aprobar las resoluciones que están en otro lado en el fondo. Y hay una división del trabajo, yo diría, pero son compatibles, ¿ya? O sea, legalmente tú puedes pertenecer a varias organizaciones sociales, no es como que no es excluyente. Tú puedes estar en una junta de vecinos y puedes estar en un comité de vivienda, por ejemplo, y están en la misma comuna, pero creo que no pueden ser de los mismos roles. En el fondo no puedes estar en dos juntas de vecinos, ¿me entiendes? Porque es comunal, entonces tu dirección es lo que manda. Entonces eso es más o menos mi entendimiento de la legislación. Pero creo que es compatible el tema de estar en cabildos temáticos y comunales, pero en el fondo la idea de poder ponerlo en el reglamento es que sean comunales, ¿ya? Y aquí yo los quiero mostrar el tema de las coordinadoras, porque ha salido mucho, les quiero mostrar lo que he estado trabajando. Yo me iba a juntar esta semana con el alcalde de Macul, ¿ya? En Santiago, Distrito 10, y estoy con reuniones en el fondo con distintos alcaldes y alcaldesas que están a favor en el fondo de ayudar en este proceso, ¿ya? Entonces quiero mostrar algo que ustedes podrían hacer con sus propias comunas, ¿ya? ¿Dónde está esto? Aquí, Macul, ok. Entonces, la comuna Macul tiene 20 unidades vecinales, y este es un mapa que uno lo encuentra en internet, y todas las comunas son iguales, ya tienen unidades vecinales, que en el fondo ya están constituidas, en el fondo son distritos, ¿ya? Y obviamente yo estoy trabajando con 4 asambleas que en el fondo son autoconvocadas, asambleas cabildos, ¿ya? Que en el fondo quieren ser constituyentes, que están para eso. Y en el fondo se juntan en las plazas públicas, o sea, las plazas no tienen una dirección, pero ya están constituidos en el fondo de facto y funcionan, ¿ya? La propuesta sería que un alcalde pudiera en el fondo habilitar espacios públicos en cada unidad vecinal, ¿ya? Y en el fondo llamar a dar una circular y decir autoconvocado, usted llegue, y en el fondo, y aquí están más o menos las reglas, lo mismo que en el fondo ustedes tienen como el decálogo que José tiene en el fondo, y se discute eso en el fondo, y así se empieza, ¿ya? Y la idea es que sea autogestionado y que no sea algo que sea estructurado desde arriba, sino que sea simplemente habilitado, ¿ya? Entonces aquí lo que yo lo planteo es que cada unidad vecinal, imagínate que obviamente partimos con un cabildo por unidad vecinal, pero cada unidad vecinal tiene 11.000 habitantes, entonces obviamente que van a haber más cabildos, si esto prende, van a haber más cabildos, entonces van a haber varios cabildos juntos en el fondo y traspasándose información, una moción que se aprueba acá estamos coordinados, y de ahí en el fondo cada unidad vecinal en el fondo lleva delegados a una coordinadora comunal. En el fondo la idea es que haya una coordinadora en la comuna, haya una coordinadora en el distrito y haya una coordinadora nacional, ¿ya? Esa es la idea, ese es el plan. En términos de distrito, se vería... El computador está medio lento, lo siento. Sería así, este es el distrito 10, ¿ya? Entonces, si cada comuna es una serie de cabildos organizados en el fondo que se relacionan entre ellos, y cada comuna tiene una coordinadora, esa coordinadora en el fondo llega a la coordinadora distrital. Y esa es la coordinadora que se relaciona con los convencionales.
En el fondo no es el convencional individual que se va a juntar con la gente del cabildo, sino que tienen que juntarse con una coordinadora, y esa coordinadora le va a pasar un documento y decir, aquí está, en el fondo, aquí usted, este es su mandato, ¿ya? Y obviamente de los distintos delegados, en el fondo, los representantes, también puede haber cosas que le puedan preguntar a los cabildos. Si esto empieza a funcionar y los cabildos ya están funcionando, en el fondo, y tienen una interconexión, entonces los constitucionales, quizás para tener apoyo para una reforma quizás más radical o más estructural, que quizás más difícil de pasar, podría, en el fondo, preguntarle a los cabildos que esta propuesta les gusta o no les gusta, ¿ya? Entonces podría haber una retroalimentación en el proceso constituyente, para que esto no simplemente sea los cabildos generando, sino también contestando a lo que está pasando en la convención y así tener una relación recíproca, ¿ya? Eso es más o menos lo que yo me imagino y estoy planeando, y la idea es que todas estas coordinadoras sean con delegados elegidos por sorteo, ¿ya? Y también la misma, para que no haya nadie que se aperne, nadie que lo puedan comprar, y que simplemente sean delegados que en el fondo simplemente leen el pliego que se aprueba y que no tengan ninguna arbitrariedad de imponer su opinión. Entonces, da lo mismo que sirva de coordinador, sino que simplemente, si pudiéramos hacerlo con un computador, se podría en el fondo, ¿ya? O sea, la idea es que uno simplemente entrega el testimonio. Entonces, la idea es que nosotros podamos hacer nuestra propia sistematización a nivel popular, que en el fondo podamos llegar a la simplicidad, en el fondo, de poder votar estas resoluciones simples de una línea, y estas se vayan agregando, y que si viene una moción de un lado, la discutamos, como discutimos las reglas en el fondo, y todo el tema, por ejemplo, que trajo María Teresa, el término de que no, la regla, creo, fundamental, de que una persona del cabildo no puede representar a un grupo. Eso es obvio y obviamente tiene que estar. Muchas gracias. O sea, no sabes lo que te lo agradezco, en el fondo. Porque es obvio que uno entra como un individuo, pero eso tiene que quedar de regla, de que obviamente uno pertenece a distintas organizaciones. O sea, eso está de facto, la mayoría son aquí activistas que pertenecen a otros lados, pero eso no significa que uno no puede representar. Uno puede llamar a una persona a que dé un testimonio, ¿ya?, como representante de una organización. Claro, entre el debate es parte de la información, pero que uno como miembro no puede en el fondo representar a un grupo, sino que uno está por uno mismo, y eso es fundamental. Me interesa mucho el tema del decálogo de Cerro Alegre, por favor, José, compártelo. Me interesa mucho. Yo, como digo, las reglas son total. Yo cada vez que hablo con ustedes y con otros grupos voy incluyendo las reglas que salen de orgánicas, ¿ya? Porque creo que es una sabiduría popular que se va haciendo en la marcha, ¿ya? Entonces vamos incluyendo las cosas que sirven, ¿ya? Creo que fantástica este taller. Hay que trazar una estrategia, pero la estrategia en el fondo tiene etapas en el fondo, y la primera es empezar en los cabildos y empezar a juntarse. Y para el tema que Ricardo decía, pucha, ¿cómo hacemos el tema digital? Bueno, es otra razón para incorporar a los jóvenes que en el fondo le pegan a la tecnología y tienen el tiempo para hacer todo tipo de video, póster, ¿ya? O sea, es totalmente democrático ahora la forma en que se pueden hacer las cosas, la creatividad en el fondo. Entonces, ahí podemos aprovechar los recursos humanos. O sea, al final es un tema de integrar a gente que quiera y tenga un interés en el fondo de quizás hacerse cargo de la propaganda del cabildo, ¿ya? Y que quizás quiera hacer eso y enseñar a los otros, porque ese es el tema. No puede ser una persona que monopolice la comunicación, sino que siempre tienen que ser grupos colectivos para que todos aprendamos. O sea, hoy día, por ejemplo, Cecilia aprendió a ser administradores en el Zoom, por ejemplo, porque le tocó, porque la pusieron ahí. Y obviamente eso es algo que ahora ya la aprendió y todos podemos aprender en el fondo. Y parte de lo que vamos a tratar de hacer es capacitaciones tecnológicas, para que también podamos en el fondo manejar nuestra propia página web, de que haya recursos digitales que todos podamos manejar, que todos sepamos. Muchas gracias, Camila. Nos despedimos con la certeza que seremos cabildos vinculantes, territoriales, comunales o temáticos, entendiendo que las conversaciones y deliberaciones dejarán las mejores ideas, las que van orientadas al bien común y que nos hacen sentido a todas, todes y todos. Las conversaciones, como dice Guadalupe Nogués, son como el fuego. O lo apagamos con el silencio o mantenemos la llama encendida con nuestras conversaciones y reuniones, las cuales pueden ser en el Zoom, como en el barrio o en la plaza. Es responsabilidad de cada uno. Nuestros talleres serán todos los sábados para mantener el fuego encendido.
Cabildos vinculantes. Somos el cuarto poder.